Libro de Gálatas. Y vamos a comenzar a leer los primeros 5 versos donde estará centrado la prédica el día de hoy. Gálatas 1, del 1 al 5, dice así: Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios y Padre, ante tu palabra estamos, Señor, sabiendo que tú obras a través de tu palabra, Señor. Queremos ser edificados, queremos ser transformados, queremos escuchar tu voz. Sabemos que eres tú quien hace todo eso posible, por eso venimos a ti, en ruego y súplica, creyendo, Dios, creyendo que lo que pidamos a ti para nuestro crecimiento espiritual, tú lo proporcionas, Señor. Esa es nuestra petición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, como dijera Pastor Héctor, comenzamos hoy la serie de Gálatas. Gálatas, un evangelio. ¿Un evangelio? ¿Así que? No hay otro evangelio. Ok. He tenido problemas recordando la frase. No hay otro evangelio. Dígalo usted. No hay otro evangelio. Pues lo voy a preguntar el martes, ¿ok? No hay otro evangelio porque solamente hay. Cualquier otro no es una buena noticia. Cualquier otro no es evangelio. No es una buena noticia. Bien, este libro, amados, es una carta dirigida a las iglesias que se encontraban en una región llamada Galacia, que hoy conocemos como el Asia Menor. Estas iglesias habían sido fundadas por Pablo en su primer viaje misionero. Habían conocido y creído el Evangelio de Cristo. Recuerda eso. Habían conocido y creído el Evangelio de Cristo, de la salvación por gracia a través de la fe. Es decir, que el hombre solamente puede ser perdonado por el sacrificio de Jesucristo con tan solo creer y confiar en Él. El Evangelio, por tanto, da gloria a Dios, pues Dios fue quien lo planificó y lo ejecutó para nuestro beneficio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dale gloria a Dios porque la gloria es de Él por el Evangelio. ¿Cuántos han creído al Evangelio de Cristo? Gloria a Dios. ¿Gloria a quién? A Dios. Lo mismo que los creyentes en Galacia, amados. Los mismos creyentes de Galacia habían creído al mismo evangelio que tú y yo. Pero ¿sabes qué? Que desde entonces, desde el comienzo, el evangelio está siendo atacado. El mundo, Satanás y la carne son los 3 enemigos de Dios, buscando quitarle la gloria a Dios, de quien es toda gloria. Buscando alejarnos, amados, a ti y a mí, de la paz que trae el perdón de Dios. Buscando desacreditar la gracia de Dios con engaños, hermanos, con engaños, trayendo duda e inseguridad a la mente y al corazón del creyente. La gracia y la paz de estos creyentes estaba bajo ataque y ya muchos habían creído a las mentiras que falsos maestros le habían
traído a las iglesias de la región de Galacia. ¿Y cómo es posible, amados? ¿Cómo es esto posible que seamos engañados? Amados, de forma muy sutil. De forma muy sutil. Alerta, pueblo. Alerta. Sutilmente podemos ser engañados y caer en la misma mentira. Esta carta es palabra de Dios para sus hijos. Para sus hijos en Galacia y para sus hijos desde entonces y para ti, para mí. Esta es una carta dirigida a creyentes como tú y como yo. Los Gálatas estaban en peligro de cambiar el evangelio por una supuesta salvación que desmiente la verdadera y completa gracia de Dios. El evangelio es 100% gracia de Dios. Y lo vuelvo y lo repito porque lo vamos a seguir repitiendo durante todo el libro de Gálatas. Es 100% gracia de Dios. Añadir requisitos humanos a la salvación ofenden el carácter de Dios en su infinita misericordia y su infinito amor. Es rechazar la sangre de Cristo, que fue la única que produjo satisfacción ante un Dios santo y justo por tus pecados y los míos al creer. Su sangre es la única que trae verdadera paz. Por gracia, un regalo inmerecido. Y el amor de Dios por sus hijos, es decir, los creyentes, es tal que no nos rechaza. Dios no nos rechaza. Lo confesamos y lo hablábamos hace poco en nuestra oración de confesión. Dios no nos rechaza. Su amor nos corrige con su palabra en vez de rechazarnos porque ya somos sus hijos. Es un buen Padre que no nos rechaza, nos corrige. Nos corrige. Su amor nos corrige con su palabra. Amados, su palabra es la fuente de verdad, de luz, de vida, la fuente de fe. ¿Sabes que hace 500 años aproximadamente el monje católico Martín Lutero fue grandemente iluminado al estudiar esta carta cuando comenzó la Reforma Protestante? Porque la iglesia en aquel entonces estaba ofreciendo salvación a cambio de dinero. Hermano y amigo, esta carta es también para ti y para mí. Para conocer el fundamento de nuestra fe y dar toda la gloria al autor de la gracia y la paz. Entremos de lleno al mensaje, hermanos. Vamos a los primeros 5 versos que se consideran el saludo de la carta, ¿ok? Te invito a que mantengas la Biblia abierta y si no, pues tendremos tal vez los versos aquí. Verso número 1, comenzando con el verso número 1, lo primero que dice antes de una coma, dice Pablo, y una carta tiene en el saludo remitente, quién envía la carta, a quién va, y el mensaje, el saludo, ¿no? Pablo o Saulo de Tarso fue primero un líder fariseo, hermanos. Es decir, fue enemigo del cristianismo antes de convertirse en los años de comienzo de la iglesia. Pablo perseguía, maltrataba y encarcelaba a los cristianos por su gran pasión por preservar la pureza del judaísmo. Pero un día
se encontró con el gran mensajero de Dios que vino a darle el mensaje del evangelio. Jesús abrió sus ojos espirituales para ver entonces al Mesías prometido, aquel que esperaban. Dios cambió su corazón para creer y confiar en la verdad. La verdad que es, Jesús vino al mundo enviado por su Padre para traer las buenas noticias de salvación, gran gozo y paz. Y su plan estaba, y en su plan de salvación estaba convertir a Pablo en su mensajero a los que no eran judíos, es decir, a los gentiles, a todos los demás naciones. Continúa el verso 1 diciendo luego de Pablo, apóstol, La palabra apóstol quiere decir mensajero, pero en aquel entonces dentro de la comunidad de cristianos decir apóstol era algo más que un mensajero. Desde el comienzo de la iglesia, solamente los 12 discípulos y Pablo les fue dada la autoridad directamente por Jesús de propagar, promulgar sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesús. Una gran responsabilidad, un gran llamado que desempeñaron los apóstoles hasta la muerte. Dios mismo dio a entender a Pablo la salvación, que la salvación es por gracia, y este era el mensaje que Pablo llevaba a todas las naciones. Este fue el mensaje que predicó en las iglesias de Galacia y que los habitantes, los creyentes de Galacia, las iglesias en Galacia creyeron el verdadero evangelio, creyeron el mensaje que Pablo creyó y con gran responsabilidad llevó íntegramente a estos lugares. Pero falsos maestros judaizantes les enseñaban también que tenían que circuncidarse para ser salvos. Y estas personas, para convencer a los recién convertidos y ganar crédito en ellos mismos, desacreditaban a Pablo como apóstol, porque no fue uno de los 12 discípulos originales de Jesús. Continúa diciendo el verso 1, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno. Pablo no llevaba como apóstol su propio mensaje, hermanos, ni porque líderes cristianos así lo hubiesen nombrado apóstol por conveniencia o por sus estudios o por el gran hombre que fue. No. Continúa diciendo el verso 1, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre. Es decir, el evangelio de la salvación por gracia es el mensaje de Dios mismo, no es el mensaje de Pablo. Es el mensaje de Dios mismo al hombre. A eso vino Jesús al mundo, a traer el mensaje de salvación de Dios al hombre. Si hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios con nosotros, entonces tienen la misma autoridad porque son uno solo. Continúa el verso 1 diciendo que lo resucitó de los muertos. La noticia de la resurrección de Cristo es la victoria del evangelio. Aleluya. ¿Cuánto adoran a Dios por eso? Jesús fue resucitado porque además de ser Dios mismo, también fue a la misma vez 100% hombre. Eso experimentó la muerte y fue resucitado. Venció la muerte, amados.
Fue el Cristo resucitado quien vive y reina que comisionó a Pablo como apóstol. Y continuamos ahora con el verso 2. Y todos los hermanos que están conmigo. Pablo no está defendiéndose a sí mismo como un asunto de reputación personal, no que está siendo ofendido personalmente sobre su mensaje, que está siendo desacreditado después que plantó estas iglesias. No, amados. Está defendiendo su oficio, aquel oficio que Dios mismo le dio de llevar su mensaje a las naciones no judías. Junto a Pablo se unen al mensaje en la carta hermanos creyentes o líderes que viajaban con él, tal vez. Estas personas sí eran testigos de su apostolado, aprobando su mensaje, hermanos. También estaban de acuerdo con el propósito y contenido de la carta. A las iglesias de Galacia, continúa el verso 2. Esta carta de Pablo, apóstol, ¿a quién? A las iglesias de Galacia. Claramente vemos los destinatarios. Aquellos hijos espirituales de Pablo, aquellos a quien él les llevó el mensaje del evangelio, aquellos que recibieron inicialmente el evangelio de la salvación por gracia a través de la fe. Aquellos por los que siente Pablo más que un afecto personal, que estoy muy seguro que sí lo sentía. Pero Pablo además sentía y tenía una urgencia impuesta por Dios mismo por el bienestar espiritual de aquellos creyentes al evangelio, de aquellos hijos de Dios, de aquellos hermanos en la fe, aquellos que comenzaban a crecer espiritualmente, aquellos que son llamados a conocer y servir a Jesús como tú y como yo, aquellos que estamos llamados a compartir una misma fe, o sea, tener la misma fe. Desde entonces y hasta que le veamos regresar a Jesucristo por su iglesia de todos los tiempos y de toda raza. Qué impresionante será eso, hermanos. Qué impresionante. Verso 3 dice: gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. No hay, amados, mejor deseo a aquellos que tú amas que desearles la gracia y la paz de Dios. Que llegue a su corazón la gracia y la paz de Dios. La gracia de Dios hace posible que un no creyente, muerto espiritualmente, comience milagrosamente a escuchar la palabra de Dios, a interesarse por el mensaje de Dios. Y es así que el Espíritu Santo de Dios produce en su corazón el regalo de la fe, el creer. Qué maravilloso. Algo que no conocemos exactamente cómo sucede, pero sí sucede. Entonces, el corazón desea ser salvo y creyendo al Evangelio confía en Jesús para salvación. ¿Cuántos glorifican a Dios? La gloria es de Dios. Por gracia, amados, nacemos de nuevo. Y nos es dada su palabra entonces para nutrirnos y crecer espiritualmente, para crecer y adorar a Jesús, y para conocerle.
Por gracia, cuando pecamos, cuando caemos, cuando nos alejamos, Dios sigue siendo fiel a sus hijos, hermanos. Dios sigue siendo fiel a sus hijos. Por la misma gracia que nos salvó, nos preserva, no nos rechaza, sigue siendo fiel. Por gracia nos corrige como buen Padre. Así nos preserva, tomado de su brazo poderoso, hasta el fin. Y del fin a una eternidad. Con Él para siempre. Aleluya. La paz con Dios es más que no tener problemas. Es saber que nuestro problema o deuda mayor la pagó Jesucristo. Ahora somos morada de Dios. Qué maravilloso que Dios puede morar ahora en nosotros. Es un regalo que costó mucho, hermanos. Dios lo dio todo para conseguir nuestra paz. Verso 4 dice que Él mismo se dio por nuestros pecados. Jesús, amados hermanos, voluntariamente, como nos lo recordaba Pastor Medina al compartir la Santa Cena, voluntariamente se entregó su vida sin pecado en sacrificio, cargando así nuestra culpa, siendo Él el único que podía ofrecer una sangre perfecta ante Dios Padre por ti y por mí. Qué gran representante tenemos ante Dios. Qué gran sacerdote. Dice el verso 4 además, para librarnos de este presente siglo malo. Es decir, ya no somos esclavos del pecado y de la muerte. No vamos camino al pecado y camino a la muerte eterna, hermanos. Vivimos conociendo y sirviendo a Jesús mientras regresa en su segunda venida, y vivamos entonces con Él eternamente sin maldad entonces. Gloria a Dios por eso. Continúa el verso 4, dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Qué gran saludo, hermanos. Qué gran saludo y cuánta sabiduría contiene este saludo, hermanos. Dios nos amó antes de crear el universo, enseña su palabra. El Padre quiso de su voluntad salvarnos. El Hijo obedeció el plan voluntariamente hasta la muerte. Y el Espíritu Santo lo aplica a nuestras almas al creer. La cruz, un plan eterno que comenzó con el amor de Dios antes de crear el universo. Luego, la tumba vacía, que es nuestra esperanza, nuestra garantía de la salvación, amados. Gloria a Dios. Este es el Evangelio, hermanos. El Evangelio de la salvación por gracia y la paz al hombre. ¿Dónde, amados? ¿Dónde, pregunto? ¿Dónde en todo este plan de salvación hay algo que tenga que hacer el pecador? ¿Dónde está en el plan de Dios el requisito humano de salvación? En ninguna parte, amados. Dice el verso 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amado hermano, el Evangelio es verdadera
gracia, verdadera gracia. Cualquier esfuerzo humano contamina la pureza de que es 100% gracia. Es algo no merecido, hermano. El Evangelio es verdadera gracia y verdadera paz. Dios, a quien debíamos, podemos decir los creyentes, a quien debíamos una deuda de muerte y castigo eterno, hizo provisión de lo necesario para cumplir la justicia correspondiente a su santidad. Él hizo posible que tú y yo fuésemos salvos. Él mismo hizo provisión de nuestro perdón. Nosotros no podemos inventar los requisitos del perdón de Dios, pero eso no nos impide ser salvos. Eso nos lleva humillados ante la presencia de Dios y aceptar el regalo de gracia, de la salvación por gracia, la que trae paz al hombre con Dios. ¿Qué podemos concluir, amados? La verdadera paz, amados, es un regalo, es el regalo de la gracia de Dios. Punto. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos a esto? Si abres tu Biblia en Primera de Timoteo 1:17. Primera de Timoteo 1:17. Leámoslo todos juntos. Lo tenemos aquí también. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios y no olvides este mensaje. No olvides este mensaje, aunque las distracciones vengan. Porque estas poquitas de distracciones de poca batería son pequeñas contra todo el resto de distracciones que a diario recibimos para desviar la atención de la gloria completa a Dios por nuestra salvación. Te adoramos, Dios. Te adoramos, oh Dios Todopoderoso. Dios de amor y misericordia. Dios que por tu infinita gracia nos extendiste salvación. Te damos gracias por tu palabra, oh Dios, tu mensaje, oh Dios, que traíste al mundo para salvarnos. Diste la autoridad a los apóstoles para esparcirlo, enseñarlo, y lo recibimos hoy a través de tu palabra que ha trascendido los tiempos, Señor. La creemos como tu palabra, oh Dios, con toda tu autoridad, toda tu escritura, y sola tu escritura es el fundamento de nuestra fe. Gracias por tu palabra, Señor. Ruego, Señor, a ti, oh Dios, que nazca en nosotros el deseo de aprender más de ti, Señor, de conocerte más, de conocer dónde tú nos has puesto, dónde tú has parado nuestros pies, conocer el fundamento que tenemos, que hemos recibido aún sin conocerlo, pero en tu gracia y misericordia quieres que lo conozcamos para que demos toda la gloria a ti, sepamos que por ti y para ti que hemos sido salvados, Señor. Gracias, Señor, por esta carta preciosa de los Gálatas, oh Dios, y es mi ruego y súplica nuevamente que todos desarrollemos un deseo por escuchar tu voz en ella y ser transformados
ser fortalecidos como nos mandas, como parte de la armadura tuya que nos has dado contra los enemigos de la fe, los enemigos de nuestras almas, los enemigos del Evangelio, el mundo, Satanás y la carne misma que tenemos en nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, aquí presente, y los que no pudieron estar, espero que puedan recibir el mensaje grabado, Señor. En el nombre de Jesús, a ti oramos. Amén. Amén. Segunda de Corintios 9, 8 dice así: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Dios les bendiga, iglesia. Recuerden llevar este mensaje de salvación a todo aquel que tienen alrededor. Esa es nuestra misión, dar a conocer a Jesús y enseñarles a otros a servirle. Dios les bendiga. Y la iglesia de Dios dice...